Uno de los mayores problemas es que nosotros hemos perdido tanto el temor de Dios que realmente nos quedamos con lo que no nos pertenece, porque pensamos que eso ya no aplica. Pero nos damos cuenta en la vida diaria, si no aplicara, entonces ¿por qué no progresamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no vemos los milagros? ¿Por qué no vemos milagros de sanidad en el cuerpo? ¿Por qué la razón no vemos milagros financieros en nuestra mesa? La razón es porque no estamos creyendo como deberíamos de estar creyendo, ni estamos haciendo a Dios lo primero en nuestra vida. Cuando nosotros no hacemos a Dios el primero en nuestra vida, entonces otras cosas van a venir a ocupar el lugar que debería de estar ocupando Dios en nuestra vida. El pecado de Caín, su problema fue una primicia. Génesis capítulo 4 versículo 2 nos muestra cómo el problema de Caín fue que para él se le hizo fácil no dar la primicia que Dios demandaba. Yo puedo traer una primicia a mi manera, o puedo traer una primicia a la manera de Dios. La mentalidad de Caín es que el hombre piensa que Dios no es digno de recibir lo mejor de nosotros. Ese es el espíritu de Caín. Y el pecado de Caín fue eso. Él no honraba a Dios como debía de hacerlo, porque Dios no era lo primero en su. Había otras prioridades antes que Dios. Entonces, ¿cuál es el desafío de Dios para nosotros? Dice el Señor: tú te quedas sin nada acá, pero te quedas conmigo acá. Y tu confianza en mí vale más que lo que puedes traer en la bolsa o quedarte con él en la bolsa. Entonces, ¿a qué nos desafían las primicias? A tener fe. Esta mañana nos hemos reunido para tener un servicio especial de primicias. Pero debemos nosotros entender la dimensión y los alcances de una primicia. ¿Qué cubren? ¿Qué protegen? ¿Qué determinan en nuestra vida? Primeramente está el mandato de Dios. Y nos dice el Señor que debemos todos nosotros traerlo primero a Dios. Y Él da una orden de cómo debe ser este orden al traer las primicias a Dios. Y noten ustedes que dice: miren, me van a traer las primicias. Hay primicias de semillas o de alimentos que se siembran en el campo. Nosotros, si en este tiempo se hubiera dado la ley y se hubiera dado aquí en la Ciudad de México, tal vez Dios no nos hubiera dicho acerca del campo, porque como ciudad no somos una ciudad agrícola, somos una ciudad industrial. Y donde nuestra economía opera damos horas de tiempo en el trabajo, y a nosotros nos remuneran económicamente por esas horas que prestamos de servicio a esa empresa. Así que nosotros no criamos ovejas, vacas, a veces ni gallinas. Así que cuando Dios nos habla a nosotros, me van a traer el diezmo, me van a traer la ofrenda, me van a traer el pacto, van a traer la primicia de todo lo que tú recibes cada determinado tiempo. Entonces va a marcar un antes y un después en tu vida cuando tú haces esto de manera correcta. Porque uno de los mayores problemas que existen en la vida del hombre es que cuando no se hacen las cosas de la manera correcta o apropiada como Dios lo demanda, es cuando las cosas no funcionan. Es cuando las cosas no salen bien. Pero cuando lo hacemos de manera correcta, entonces es cuando esto activa la bendición de Dios. Ustedes cada vez que traen
el diezmo a Dios. Ustedes están trayendo la primicia de lo que reciben cada semana o cada quincena. Y por lo tanto, están obedeciendo un mandato de Dios. Y están protegiendo su otro 90% de recursos cuando son leales y fieles a Dios con el diezmo. Así que todo el año ustedes están protegiendo su 90% cada vez que traen el diezmo, cada vez que traen una ofrenda voluntaria. Las primicias no son como los diezmos que son cada quincena o cada semana o cada mes, dependiendo de cómo le paguen a cada persona. Las primicias son en temporadas más espaciadas, en tiempos más alargados. Si habláramos nosotros de una oveja, en lo que se preña y en lo que se desarrolla el crío en su vientre y en lo que nace, estamos hablando de varios meses. ¿Cuántos de aquí son de campo, de rancho, que hayan vivido en el rancho? Me levanta la mano. ¿Me podrían ayudar? ¿Cuánto tiempo tarda en parir una oveja o una otra oveja? ¿3 meses? ¿4 meses? ¿Cuánto tarda? ¿Alguien me puede ayudar con eso? 6 meses. Ok. 6 meses en parir una oveja. Entonces, si yo quisiera traer una primicia de una oveja, entonces tendríamos que esperar 6 meses, más el destete. Estamos hablando de 9 meses aproximadamente, que tendría uno que esperar para poder traer una oveja como primicia a nuestro Dios. A eso me refiero, que cuando hablamos de primicia, ya es algo más espaciado. Nosotros aquí tenemos la oportunidad de entregar nuestras primicias una vez al año. ¿Y qué es lo que traemos? Traemos lo primero que recibimos del año, la primera semana o la primera quincena, ¿sí?, de lo que va del año. Y lo presentamos delante de Dios, en obediencia a Dios, y no porque sea como una obligación. Es decir, yo puedo ser voluntariamente traer las cosas u obligadamente traer las cosas. Yo puedo tener ese problema en mi vida de ver cómo estoy presentando mis ofrendas a Dios. ¿Lo hago voluntariamente o lo hago obligadamente? Y siempre debo de tener el peso, la balanza de ver qué es cómo lo estoy haciendo, con obligación o con voluntad. Porque he entendido lo que Dios me dice en su palabra. Entonces, vemos nosotros en Éxodo capítulo 13, la palabra que leímos, de nueva cuenta se repite en el versículo 2, luego se repite en el 12 y en el 13, acerca cómo el Señor hace hincapié a traer las primicias de lo que tú has trabajado. La nación de Israel era agrícola. La nación de Israel criaba ovejas. La nación de Israel trabajaba la tierra. Estoy hablando de hace 1500 años atrás, 3500 años atrás. En el tiempo de Moisés son 1500 años antes de Cristo. Y esa era la forma en cómo movían ellos la economía. Y entonces de esa economía que ellos generaban, le traían a Dios. ¿Y cómo operaban las primicias? ¿Cómo le hacían las personas que tenían 100 ovejas? ¿Tenían que traer 100 corderos como primicia? No. De todo lo general y de lo bruto que ellos tenían, ellos traían una primicia. De 100 ovejas, traían una oveja. Porque cada año ellos tenían determinado número de ovejas. Así que casi se necesita un año para tener una oveja.
y cada año ellos tenían una oveja, tenían 100 ovejas, y la primicia ellos la seleccionaban y se daban cuenta y decían, a ver, vamos a tomar y a guardar la primicia de Dios. Y decían, hay que tener cuidado de la primera oveja que esté preñada y hay que marcarla. Cuando esté listo, la marcamos, porque esa oveja va a ser la que le vamos a llevar a Dios, le vamos a presentar a Dios como primicia. Y no importaba que después de esa oveja hubiera otras 50 ovejas que se preñaran y que tuvieran ovejas. Lo cierto es que del total de las 100 ovejas, ellos tomaban una oveja y checaban que estuviera preñada la oveja y cuidaban del proceso, del desarrollo de esa oveja, y la primera que nacía, podía haber 100 ovejas ahí y todas preñadas, pero la primera que nacía, ellos estaban al pendiente, la tomaban y le daban un cuidado especial. Ellos no tomaban a la oveja, ¿cuántas ovejas? Hay 100, toma una y tráela a Dios. Así no era. Ellos estaban al pendiente y como a un bebé tomaban aquella primicia y la cuidaban. Por eso dice que las ovejas estaban gordas, eran ovejas hermosas, porque todo esto sabían que era para Dios, porque a Dios hay que traerle lo primero, pero hay que traerle lo mejor. Porque la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente. Apocalipsis 1:6 dice que Él es el alfa y el omega, Él es el primero y el último. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios, es decir, que siempre Dios es el primero desde el principio hasta el final. ¿Qué pasó en la Biblia? ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué sucedió? ¿Por qué razón cuando Jesús viene demanda de nosotros que hagamos de Dios nuestra prioridad? ¿Por qué ahora el Señor nos demanda en Mateo, en ese sermón tan precioso del monte, nos demanda a nosotros que tenemos que buscar a Dios primeramente? ¿Acaso Dios había pasado a segundo plano? ¿Acaso Dios había pasado a la dimensión de un tercer lugar? ¿Acaso Dios dejó de ser interesante, dejó de ser importante para la vida de los hombres? ¿Acaso Dios ya no ocupó y ya no ocupaba el lugar que debería de ocupar? Y por eso Jesús viene para recordarle al ser humano que teníamos la obligación y la responsabilidad de buscar a Dios primeramente en nuestra vida. Por eso Jesús, cuando está predicando la palabra, llama a algunos discípulos, y esos discípulos, en el momento en que los llama, ellos toman la decisión de hacer el giro, de hacer el cambio en sus vidas, de tal manera que dejan sus labores, dejan sus trabajos y hacen del llamado de Jesús su prioridad. Entonces vemos en el Nuevo Testamento cómo los discípulos, al ser llamados, no estuvieron cuestionando realmente a Jesús acerca si lo seguían o no lo seguían. Cuando Jesús, después de orar toda una noche, llamó a sus discípulos, todos ellos a la primera le obedecieron, porque esto está enmarcado y nos está mostrando que debemos hacer del reino de Dios, cuando se nos llama, una prioridad, y que debemos de hacer de Dios lo primero. Ninguno de los discípulos que llamó Jesús se chiqueó, ninguno de los que llamó Jesús se negó, se resistió, no dijo no, fíjate que no. Después encontramos ejemplos de personas que Jesús llamó y que dijeron no tengo tiempo. En una parábola dice el Señor que cuando los invitó a las bodas para participar de esa gran fiesta de boda, muchos de ellos no tuvieron tiempo. Y esto nos está enseñando a nosotros que entonces esa gente no había hecho de Dios su prioridad y estaba enfocado hacia la nación judía, la cual había dejado a Dios de lado para ocuparse en otros afanes y en otra clase de prioridades. Así que Dios había dejado de ser la prioridad del hombre. Dios había dejado de ser la prioridad
en la vida del pueblo que había sido escogido para que lo representara sobre esta tierra. Los embajadores de Dios dejaron de ser embajadores de Dios para ocuparse y ser embajadores de todo menos de Dios. El problema de cuando Dios demanda y nos dice, quiero la primicia, está diciéndonos realmente que no podemos hacer a nosotros un desplazamiento acerca de cómo vemos y pensamos acerca de Dios. No podemos estar haciendo esto. El hombre es muy fácil que pueda desprenderse o separarse de Dios. Se separa tan fácilmente según su estado anímico, según el problema al que se enfrenta, según la enfermedad que está aconteciendo sobre su vida. Y el hombre fácilmente, yo no he escuchado personas dentro de la iglesia que digan, tengo problemas muy grandes, me voy a llenar más de Dios. Casi por lo regular, pastor, ya no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué? Tengo problemas en mi casa. Pastor, ya no voy a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene caso, porque los problemas se aumentaron. Cuando yo más quería ayunar, cuando yo más quería orar, resulta que todo se me volteó, por eso ya no voy a buscar a Dios. Entonces el hombre tiene más tendencia a desplazar a Dios y a separarse de Dios que a acercarse y llenarse más de Dios. Por eso cuando Jesús viene, uno de los temas principales de predicación de Jesús fue: volveos a Dios, volveos al camino, paraos en la senda antigua y volver a Dios. Regrésense a Dios, caminen con Dios, vuelvan su corazón a Dios. Arrepentimiento no es otra cosa más que vuelvan su mente a Dios, porque su mente está dispersa, su mente está pensando en todo menos en Dios. Así que la predicación de Jesús, la esencia de la predicación de Jesús era tratar de hacer que los que eran pueblo, se habían alejado de Dios, regresaran a Dios, porque se habían alejado de Dios. Vamos a Romanos 1, versículo 16. Sí, Romanos 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio. Gente que se avergüenza del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el reino de Dios y en el evangelio no hay distinción de nacionalidad, todos entran. Sí, entra el primer mundo, entra el segundo mundo, entra el tercer mundo, el cuarto mundo, y como le quieran poner, todo mundo entra. Entran amarillos, rojos, negros, blancos, todos entran a este reino, dice la palabra de Dios. Versículo 17, pero miren lo que estaba pasando. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que pasa es que la gente dejó de confiar en Dios, dejó de tener fe en Dios, dejó de esperar en Dios y comenzó a confiar más en su habilidad, en su capacidad, en su fuerza, en su talento. Y esto lo vemos desde el libro de Daniel, capítulo 2, donde Nabucodonosor ve la gran Babilonia que había fundado y dijo: no es esta la gran Babilonia que yo he fundado con la fuerza de mi poder. Y el profeta vino y le advirtió que no siguiera actuando de esa manera, pensando que todo lo que había logrado era gracias a él, sino que tenía que reconocer. Está hablando del primer gobierno, Babilonia. Está hablando del primer rey, Babilonia. Está hablando de donde comienza a establecerse los gobiernos sobre la tierra, esos gobiernos que de alguna manera proféticamente nos avisarían tanto de la primera venida del Señor como de la segunda venida del Señor. Y el Señor está poniendo las bases desde el principio y está diciendo: ningún hombre tiene tanto poder para la gran residencia que ahora tiene en Bosques de las Lomas. Ningún hombre tiene tanto poder para el Ferrari que viene manejando, o sea, no tiene tanto poder como para que lo haya hecho. El hombre no tiene tanto poder para la ropa de primerísima calidad que usa en este tiempo. No es el hombre el que tuvo el poder para lograr alcanzar a hacer eso, sino Dios nos recuerda a través de la historia de Nabucodonosor en Daniel, diciéndonos: nunca se te olvide que todo lo que logres, sea grande o sea chico, se lo debes a Dios. Por eso Dios debe ser siempre primero. Dios siempre debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. No importa qué también comas, esa comida que está en tu mesa, se lo debes a Dios. No importa qué también vistas, esa vestimenta que usas, se la debes a Dios. Esa esposa, el que halló esposa halló al bien y alcanzó la misericordia, esa esposa que tienes, se la debes a Dios. Oh, Dios mío, tienes que entender que debemos nosotros reconocer que lo que tenemos. Pero pastor, ¿cómo que esa esposa que tengo? Pues yo lo hice todo. No, Dios te la dio, porque el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Dios fue benévolo contigo para que no estuvieras como un perrín solo. Dios te dio a la persona que tienes a tu lado.
¡Ey! ¿Alguien está oyendo? Entonces Dios nos muestra desde el principio y en toda la escritura realmente el reconocimiento que debemos de tener acerca de por qué Dios debe ser primero en nuestras vidas. Porque aún esta tierra Dios nos la prestó para que en ella vivamos. Nos prestó la habitación donde ahora estamos, aleluya, donde ponemos nuestros pies. Dios nos dijo, esta tierra, tómala, trabájala, nada más cuídala. Es como si Dios dijera, a ver, aquí está esta pelotota que es la tierra, se las doy a ustedes de los humanos, solo cuídenla. ¿No es cierto? Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Lo mismo Dios, esos hijos que tú tienes, ¿sí? Nos habla la palabra de Dios que vienen de parte de Dios. Y que Dios nos bendijo con esos hijos. Y que los hijos vienen de parte de Dios. Así que al tener esos hijos nosotros, también se los debemos a Dios. Así que ahora preguntémonos, ¿qué es de nosotros? Este aire que respiramos, ahora ya pueden darse cuenta cuánto vale el aire, el oxígeno. ¿Cuánto vale respirar? Ya se dieron cuenta los que pasaron el proceso del COVID, ya saben que empiezan a batallar para respirar. Ahora ya valoran el aire que respiran. ¿Sí? ¿Y cuánto nos cuesta? Nada, Dios nos lo da gratis. Entonces ese aire es de Dios. Esa atmósfera Dios la puso. Entonces le debemos todo a Dios. La prueba está en que cuando nos morimos también, el pedazo de tierra y la grande residencia donde vivíamos no te cabe en la caja, tampoco te la echan. Es más, los hijos se pelean por ella antes que mejor me quedo con esto. No te la pueden echar en la caja y terminas dándote cuenta que nada es tuyo. Pablo lo dijo de otra manera. Seguramente desnudos hemos venido acá y nada trajimos a esta tierra, tampoco nada nos llevaremos. A mí me ha tocado como pastor, cuando de repente ese pastor estábamos vistiendo al huertito y le queríamos poner estos zapatos y este traje y esta corbata, pero quedó tan torcido y tan rígido que ya no le pudimos poner nada. Hey, el vestido que nunca se puso, que para el Señor en lugar que se lo pusiera el domingo para ir a celebrar a Dios, no se lo quería poner, que porque era para una ocasión especial, ni en el día de su muerte se lo pudo llevar. Entonces, todo lo que deben entender ustedes es que cuando hablamos de las primicias, de lo primero, es que tenemos que reconocer que realmente aún la vida, aún lo que comemos, lo que vestimos, lo que calzamos, el techo que nos cubre, se lo debemos a alguien. Sí, sé que algunos le deben a Infonavit, otros le deben a Coppel, otros, eso es muy aparte. Sí, pero la realidad es que nosotros se lo debemos a Dios. Todo se lo debemos a Él. Por eso es que debemos hacer de Dios nuestra prioridad y lo que Dios nos pida. Si tú tienes el buen trato de un esposo como esposa, ¿qué no haces por tu esposo? Cuando te pide, mujer, hazme unos platanitos con crema. Claro, mi amor, ¿no es cierto? Cuando hay un buen trato. Imagínate si Dios te está diciendo, a ver, de todo lo que yo te doy, traed las ofrendas, traed los pactos, traed las primicias. Dios no te está diciendo, a ver si puedes, te está diciendo, traed. Y cuando te está diciendo traed, te está diciendo, es una orden. No es un asunto de que, no, fíjate que ahora en este tiempo moderno, ya eso ya no es de Dios. Dios no te está diciendo eso, Señor. Dios es primero. Por eso, si tú quieres decir Antiguo Testamento, Dios es primero, sí. Nuevo Testamento también, Dios sigue siendo primero. Las primicias no se quitan. Siguen siendo, Dios debe de seguir siendo el primero de nuestra vida hasta el final. Por eso Apocalipsis lo recalcó, soy alfa, soy primero, pero también soy el último. Y al quien tú te debes. ¿Están aquí? Así que nos damos cuenta entonces a través de la Escritura que cuando tenemos una primicia a Dios, debemos tener un corazón correcto para hacerlo. Debemos tener un corazón en la condición agradable delante de nuestro Dios. No hacerlo por hacerlo, sino hacerlo de la manera correcta, de la manera agradable, como Dios lo demanda, como Dios lo pide. Salmo 54:6. Salmo 54:6. Dice la Escritura. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Voluntariamente sacrificaré a ti. Voluntariamente alabaré tu nombre. Voluntariamente yo declararé
que tú eres bueno. Nadie me obliga. Nadie me obliga. Voluntariamente yo lo voy a hacer. Aleluya. Imagina tú que alguien llega y te quiere obsequiar su reloj. ¿Sí? ¿Qué emociones, expectaciones y sensaciones podrían despertar dentro de ti? Así, voluntariamente. Fíjate, Chuy, siento regalarte mi reloj. ¿Qué se despierta ahí? ¿Sí? Es wow. ¿Sí me explico? ¿Están aquí? Ahora, imagina que esa misma persona está frente de ti, pero alguien, ¿sí?, le está apuntando con una pistola y le está ordenando. Esa persona me está apuntando y me está diciendo: quítate tu reloj y regálaselo a Chuy. Dime qué emociones, sensaciones o expectaciones estaría despertando. ¿Será la misma? ¿Creen que Chuy estaría feliz de la vida? Que cuando yo voluntariamente le digo: Chuy, mira, te voy a regalar mi reloj. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esa emoción que se está despertando en el corazón de Chuy es muy diferente a que si él sabe que se le va a dar el reloj, pero de una manera diferente. Les aseguro que él estaría temblando. Ay, déselo, pastor, si no lo van a matar. Déselo, pastor, si no le van a disparar. ¿No es cierto? Vean, emociones totalmente diferentes. ¿Qué quiero contrastar con esto? Que hay una respuesta distinta a lo que se hace de manera voluntaria y a lo que se hace con un sentimiento que es como una obligación. No es lo mismo hacerlo de manera voluntaria, hacerlo de manera, ¿sí?, obligada. Y tienen ustedes que entender que las cosas esenciales en el reino, todas son vitales, pero todas deben de ser hechas de manera voluntaria. ¿Para qué? Para poder producir aquello para lo que Dios las creó. Aleluya. ¿Alguien está oyendo? O sea, cuando las cosas se hacen de manera voluntaria, están creando la atmósfera correcta para que suceda aquello que Dios quiere que suceda. Cuando se hace involuntariamente y se hace obligadamente, esto se detiene, esa atmósfera se cierra, esa puerta ya no se abre. Pero cuando lo hago de todo corazón para Dios, creo la atmósfera a donde echo fuera mamón y le doy lugar a la sobreabundancia de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Así que cuando nosotros venimos de manera voluntaria, con ofrendas, pactos, primicias, diezmo, ante Dios con alegría de corazón, entonces da una atmósfera lista para recibir todo aquello que Dios tiene preparado y para lo que lo creó. Si Dios creó las cosas, es porque nada viene sin recompensa. Todo lo que Dios creó, lo creó y trae recompensa, para traer recompensa a nuestra vida. Por eso todo lo que habla Dios: obedéceme, viene recompensa. Sujétate, viene recompensa. Camina, viene recompensa. Aleluya. Todo lo que Dios nos habla trae detrás de ello siempre una recompensa, un bien para todos nosotros. Entonces, todo lo voluntario, ¿saben qué pasa? Todo lo voluntario se convierte en la pólvora que detona y detonará grandes eventos dentro del reino para quienes lo practican. Todo lo voluntario. No es lo mismo que tú vayas al altar con la pistola del suegro atrás, a que con voluntad vayas y te presentes y te cases con esa persona. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, escúchame bien. La iglesia quedó atrapada en una dinámica en la que la religiosidad se apoyó, en la cual se apoyó para enseñar que todo se vuelve forzoso. Y tan forzoso que muchos, con sus filosofías, con sus conceptos, con sus definiciones bíblicos, hasta tienden a prohibir que no se haga esto o aquello para Dios, que porque ya no es el tiempo o porque ya no es de Dios. ¿Y quién te dijo a ti? Si Dios dice en el Apocalipsis que Él es el principio y el fin, Dios nunca ha dejado de ser lo primero. Apocalipsis lo dice.
Dios nunca ha dejado de ser el primero, no dejará de serlo. Y no importa cuántos filósofos se levanten hoy en día para contrarrestar tal cosa, la realidad es que Dios nunca ha dejado de ser el primero. Terminarán las épocas y las generaciones y la Biblia termina diciendo que Él es el alfa y el omega. Nunca dejó de ser el primero y tampoco nunca dejará de ser el último. Así que Dios no tiene competencia. También cuando se nos habla, ¿sí?, en esta gran dicotomía, es importante que entendamos nosotros que el reino opera a través de voluntad, a través de esa voluntariedad que puede haber en nuestro corazón de decir, hoy voy a adorar a Dios. Si todos pusiéramos ahorita el corazón para adorar a Dios, verán lo que se va a desatar aquí. Si todos tenemos la voluntad para dar, verán lo que se va a desatar. Dios, cuando ve el corazón voluntario, como ve el corazón que se ve obligado, ¿sí?, a hacer las cosas. Una primicia tiene que ser de manera voluntaria. Una primicia tiene que hacerse de corazón, pero también tiene que hacerse de manera correcta. La primicia, sí, que la Biblia nos demanda y que nos pide, tiene que tener esas características, ese carácter. Se hace de manera voluntaria, se hace con entendimiento y se hace a la manera de nuestro Dios. Estas son las 3 características que debe tener la primicia que yo voy a traer ante Dios. Ahora, cuando Dios demanda esta primicia, dice la palabra de Dios que debe ser lo mejor. Porque tú puedes tener varias primicias. Al mismo tiempo nacieron 10 ovejas. ¿Sí? Ok, nacieron. Entonces ahora yo voy a tener que elegir cuál es la mejor para llevársela a Dios. Es el trabajo mío. Ya no es el trabajo de Dios. No, agarra las 10 ovejas, llévaselas todas. Eso es generosidad. Nosotros hablamos de la primicia, estamos hablando de lo que es primero. Y aquí en México nosotros traemos la primera semana de sueldo o la segunda semana de sueldo. ¿Y cómo debe ser el carácter que debemos manifestar para traer esto? La palabra de Dios nos dice, me dan más volumen, la palabra de Dios nos dice que cuando Israel se le dio la orden de traer las primicias, Israel ya tenía por posesión prácticamente la tierra, ya solamente más bien era tomar la tierra. Israel iba a entrar a tomar la tierra. Israel iba a conquistar la tierra, pero antes de que se le diera la orden, tráeme las primicias de tu tierra, Israel tenía que tomar la tierra. Y dice la palabra de Dios que Israel fue enviado a entrar a la tierra prometida por medio de una ciudad donde comenzó toda la odisea, que fue Jericó. En Jericó, esta ciudad fue tomada por Israel. Pero esta ciudad fue demandada por Dios. Y dijo, nadie va a tomar nada de Jericó, porque eso es corbán, don mío a Dios. En otras palabras, tú vas a conquistar 10 ciudades para tomar la tierra prometida, pero la primera ciudad que tomes es mía, dijo el Señor. Y nadie tiene derecho a tomar nada, ninguna cosa, ningún despojo de esa ciudad. Y a Acán se le ocurrió tomar unas monedas, un lingote de oro, un manto babilónico. Y Dios, cuando el pueblo no sabía y el jefe, que era Josué, no sabía que había pasado esto, subieron a pelear a Jai, una ciudad donde subieron con 3,000 hombres y dijeron, rápido nos la vamos a echar. Si vencimos Jericó, que era una de las más fuertes, fácilmente, pues a Jai ahorita nos la echamos rápido al plato. Y resulta que suben y bajan derrotados. Y la causa, ¿saben cuál fue? Una primicia. No se desató la bendición de la victoria, porque entre ese pueblo hubo uno que no creyó en el asunto de la primicia. Y ese uno que no creyó en el asunto de la primicia y que rechazó la oferta de Dios de decir es don mío a Dios, hizo que se detuviera la victoria del pueblo de Israel.
Saben que cuando no entramos en un mismo sentir, en un mismo pensar, y algunos están luchando y están diciendo, no, eso de las primicias, eso de las ofrendas, eso de los dineros, eso es una estafa, eso es esto. Cuando tú eres uno de los que no te conectas con lo que Dios te está diciendo, aunque te lo hablen, te lo expliquen, te lo desmenucen con palitos y bolitas, y te lo desmenucen de tal manera que se vuelve una papilla para ti, desafortunadamente haces que se frene la bendición dentro del pueblo por no pensar de la manera correcta. Así que Acán tomó lo que no debía tomar, y al final no se quedó con ello, pero tampoco se quedó con familia y tampoco se quedó con vida, porque tuvo que morir a causa de haber tomado una primicia que no le pertenecía. Uno de los mayores problemas es que nosotros hemos perdido tanto el temor de Dios que realmente nos quedamos con lo que no nos pertenece, porque pensamos que eso ya no aplica. Pero nos damos cuenta en la vida diaria, si no aplicara, entonces ¿por qué no progresamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no vemos los milagros? ¿Por qué no vemos milagros de sanidad en el cuerpo? ¿Por qué no vemos milagros en el vientre? ¿Por qué no vemos milagros en los huesos? ¿Por qué no vemos milagros en los ojos, en los oídos? ¿Por qué razón no vemos milagros financieros en nuestra mesa? La razón es porque no estamos creyendo como deberíamos de estar creyendo, ni estamos haciendo a Dios lo primero en nuestra vida. Otra cosa, Israel todavía no tomaba la tierra prometida, y Dios le dijo, Jericó es para mí, y todos los despojos me los van a ofrendar a mí, porque la primicia, desde ahí Dios estaba estableciendo que la primicia era para él. Aleluya. Lo primero era para él, y que Israel desde ahí, sin tener nada, tenía que aceptar que Dios tenía que ser primero de ahora en adelante para su vida. Eso era lo que estaba Dios enseñándoles cuando les dijo, Jericó, es todo despojo de Jericó, es mío, dijo el Señor. Ahora, Israel no tenía nada. ¿Cómo te quedas cuando traes la primicia? ¿Cómo te quedas? Sin nada. Te quedas sin nada, porque la primicia tiene ese enfoque y ese sentido de desafío, a que cuando tú te desprendes de aquello y te quedas sin nada, en ese momento tú le das paso a Dios para decir, me quedé sin nada, pero te tengo a ti. Me quedé sin nada, pero tú estás conmigo. Me quedé sin nada, pero mi confianza no viene de lo que yo tenía ahora, sino de ti, que tú eres el que provees y el que suples todo lo que me hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tengo nada, Señor, pero te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Aleluya. Ese es el sentido del desafío de la primicia. Ellos no dijeron ciertamente, oye Señor, le quedamos ahí en Egipto le quedamos a deber a Coppel y a Electra, Señor. Así que por favor, la primera ciudad tomamos un poco para ir a pagar nuestras deudas, y pagamos la luz. Creo que ahí donde nos hospedaron, en la tierra de Gosén, nos quedamos con la deuda de la compañía de luz y fuerza, Señor. Así que mira, déjame tomar unos changotes de oro para llevarlo allá a Egipto y poder pagar mi deuda, y después ya te llevo lo que me sobre, la primicia. Digan conmigo, de lo bruto debemos darle a Dios. Todo lo bruto, todo lo recibido. Nada de que ya hice el pago de Electra, el pago de FAMSA, el pago de Coppel, ya pagué la luz, ya pagué el agua, ya pagué el teléfono, ya pagué, y ahora saquemos la primicia para Dios. No, señores, esto no opera así. ¿Saben por qué qué hermoso es lo de la primicia? Porque la primicia es una fiesta que nos recuerda que éramos esclavos y que ahora somos libres, que estábamos enfermos y que ahora estábamos sanos, que estuvimos en peligro de muerte por la pandemia y que sin embargo tenemos vida. Cuando miles de personas murieron, cientos de miles de personas murieron, nos enfermamos, vivimos cosas difíciles, pero aquí estamos sanos para la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a traer una primicia completa a Dios, sabiendo que Dios tuvo cuidado de nosotros? Aleluya, aleluya. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad acerca de cómo estamos viendo a Dios. Versículo 18, Romanos 1. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Romanos 1, versículo 18. Porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo
manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidos por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Versículo 21. Díceles, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Se desvanecieron sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Versículo 22. Dice la escritura, diciéndose sabios, se hicieron fatuos. Versículo 23. Dice, y trocaron la gloria del Dios incorruptible, tocaron la gloria, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales de 4 pies y de serpientes. ¿Saben qué hicieron estos hombres en el principio? No hicieron de Dios un segundo plano. Ahora, ¿dónde más habla acerca de las primicias? Marta, Marta, afanada estás con los quehaceres de la vida, pero María ha escogido la mejor, primicias. Primicias. Vemos a una María que escoge primeramente estar a los pies del Señor, porque ese era el tiempo para estar a los pies del Señor. Hizo de Dios lo primero, sí, y del quehacer lo segundo. Toda la Biblia está llena de esto, a donde debemos hacer a Dios el primero en nuestra vida. Cuando nosotros no hacemos a Dios el primero en nuestra vida, entonces otras cosas van a venir a ocupar el lugar que debería de estar ocupando Dios en nuestra vida. El pecado de Caín, su problema fue una primicia. Su problema fue la primicia. Por eso Dios lo puso y lo marcó. Génesis capítulo 4, versículo 2. Nos muestra cómo el problema de Caín fue que para él se le hizo fácil no dar la primicia que Dios demandaba. Yo puedo traer una primicia a mi manera, o puedo traer una primicia a la manera de Dios. ¿Cómo funcionan las primicias en el reino? A la manera de Dios, no a mi manera. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de una ofrenda trajo a Jehová una ofrenda, escúchenme, trajo una ofrenda a Jehová. 2, 3, y aconteció, 3, versículo 3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, trajo una ofrenda de la tierra. Versículo 4, miren lo que dice, y Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué trajo? ¿Trajo una ofrenda o trajo una primicia? Trajo de los primogénitos de sus y de su, y miró Jehová con agrado a Abel y a su, pero no hacia Caín. Tú vienes y dices hoy, ay, el culto de primicias se me olvidó. A ver qué agarras, a ver, tráete de lo que tenemos ahí. Tráete 1 kilo de frijol, 1 kilo de manzana, 1 kilo de lo que sea, tráetelo. Esa va a ser nuestra primicia para Dios. ¿Sabes que tienes el mismo espíritu de Caín? Porque Caín tomó, hija, ¿cuánto tenemos aquí? 10 kilos de trigo, tráete 2 kilos. Tenemos 5 panes, tráete 1. Vamos a llevarlo de primicia a Dios. O sea, no escogió lo mejor, sino escogió solo una ofrenda. Él tenía la mentalidad como tal de que Dios no era digno de ser honrado en otro nivel. La mentalidad de Caín es que el hombre piensa que Dios no es digno de recibir lo mejor de nosotros. Una persona que ha sido ya trastocado por el espíritu de Caín piensa de esta manera. Y el espíritu de Caín te hace ser una persona que deshonras, una persona que no reconoces dónde estás parado, una persona que intelectualmente le pones pretextos y excusas para darle a Dios. Ese es el espíritu de Caín. Y el pecado de Caín fue eso. Él no honraba a Dios como debía de hacerlo, porque Dios no era lo primero en su. Había otras prioridades antes que Dios. Cada vez que yo te desafío a la primicia, es esto precisamente. Es negarte para mamón, es negarte para la deuda, es negarte para la mentira, es negarte para el mundo y simplemente decir, Señor, traigo mi primicia, me quedo sin nada, pero me quedo contigo. Ese es el valor de la primicia. Y la primicia
Cuando ellos apartaban la oveja para Dios que iba a ser la primicia, ¿saben qué hacían con ella? Convivían con ella, la cuidaban de una manera especial, cuidaban como a un bebé la primicia. Esto es para Dios. Cuando se trataba de semillas, veían que ya estaba espigando y salían las primeras semillas, ya se veía blanco el campo del trigo. ¿Saben qué hacían? Iban y ataban, y demandaba el patrón atar con hilitos rojos todas las espigas. Decían, no, todo eso, lo primero que de aquí a mañana espigue, todo eso, por favor, átenlo con estos hilos, porque esa es la primicia a Jehová. Ellos no tomaban del montón, sino ellos tomaban a cuando todavía no estaba lo suyo. Cuando todavía no estaba lo suyo, ellos tomaban y decían, esto es para Jehová. Todavía no salía lo suyo, todavía no salía su cosecha para ellos. Es muy fácil tener la cosecha de 1 tonelada de trigo y traer 100 kilos a Dios. Es más fácil que no tener nada y traer lo único que hay ahorita en existencia a nuestro Dios. Por eso cuando Jesús vio que le echaban las ofrendas, dijo, ustedes echan de lo que les sobra, pero este ha traído todo su sustento. ¿Cuál es el desafío de Dios para nosotros? Dice el Señor, tú te quedas sin nada acá, pero te quedas conmigo acá. Y tu confianza en mí vale más que lo que puedes traer en la bolsa o quedarte con él en la bolsa. Entonces, ¿a qué nos desafían las primicias? A tener fe. Por eso me encanta la fiesta de las primicias. Me he encontrado con más de un testimonio de que me dicen, no papá, fíjese que yo cuando eché las primicias Dios me habló a través de la palabra. ¿Y qué cree? Yo traía una cantidad al final que echó todo. Es más, me quedé sin ni para el camión. Pero saliendo de aquí pasó el hermano fulano de tal y me dijo, vas para allá, te eché un ray. Y el Señor me mandó hasta un carro para que me llevaran a mi casa. Cosas de ese nivel son las que ocurren. Pastor, fíjese que yo no tenía y no tenía trabajo, y lo poco que tenía simplemente yo lo traje, lo deposité confiando en el Señor y me quedé sin un solo peso. Pero ¿qué cree? Al otro día el Señor me proveyó un trabajo. Al otro día el Señor me dio. ¿Qué cree? Pastor, fíjese que yo me quedé sin nada. Yo di todo lo que tenía. Pero ¿qué cree? Cuando llegué a la casa, la vecina había tenido fiesta, y en la noche en su fiesta, y yo decía, ay, tanto escándalo. Pero yo no sabía que esa fiesta había sido celebrada un día antes, porque al otro día yo no iba a tener para comer. Pero ¿qué cree? Cuando llegué, la vecina llegó y me dijo, fíjese que hicimos mucha comida y le traigo un poco. ¿Quiere, vecina? ¿Cómo que no voy a querer si es Dios el que me está proveyendo? Son testimonios poderosos de nuestro Dios cuando nosotros damos pasos de fe. Por eso cuando tengamos la oportunidad en la primicia, no estemos temblando, sino estemos confiando, estemos esperando en el Dios todopoderoso. Aleluya. Hay gente que recuerda, un hermano que me dijo, pastor, yo recuerdo en la fiesta de primicia yo traje todo lo que tenía y me quedé sin nada. Pero ¿qué cree, pastor? Yo pensé y dije, Señor, realmente no hay problema, yo confío en ti. Ahorita me quedo sin el pasaje, pero ahorita alguien me va a llevar. ¿Y qué, pastor? Nadie me llevó. Y me tuve que ir caminando hasta Tacubaya. Yo dije, ¿y? Dijo, pero pastor, a veces uno piensa de una manera, pero ¿sabe a mí de qué me sirvió ir caminando? Que tenía mucho tiempo que no recorría yo eso. Y me acordé cuando yo era joven. Y me acordé cuando yo caminaba en el mundo y caminaba yo largas jornadas y andaba borracho y todo, y no me quejaba de nada. Y ahora, ¿por qué en Dios? Y aprendí que debo de dejar de estarme quejando de Dios, y con Dios de todo lo que aparente mal no me pasa. Porque antes de borracho, pastor, yo me iba pero hasta pueblos lejanos. Caminaba 5, 10, 8, 10 kilómetros, 15 kilómetros y no me quejaba, y todo borracho, y luego todo, hasta orinado llegaba a mi casa sin ningún problema y no me quejaba de nada. Y lo que me enseñó Dios ahora cuando me hizo regresarme caminando es que me acordara de dónde Dios me sacó. Porque a veces eso se nos olvida, a veces ya no nos acordamos. Y la fiesta de las primicias tiene un matiz y un sentido: recordar de dónde Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Porque la fiesta de la semana de las primicias se hace 50 días después de la Pascua, y es recordar de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me trajo. Recordar cómo pasé una travesía de una pandemia, estuve en un hospital ya para morir, y sin embargo estamos aquí.
Bendita sea la fiesta de las primicias, porque la fiesta de las primicias no solamente es una fiesta común y corriente, sino siempre todas las fiestas de Jehová, las 7 fiestas que se hacen al año, todos son para recordar qué hizo Dios por mí. Y la fiesta de las primicias, cuando tú traes tu primicia, lo único que estás haciendo es agradeciendo a Dios y recordando qué hiciste por mí. No me morí de hambre, vino la pandemia, no hubo chamba, no teníamos dinero, pero ahora que recuerdo, ningún día me quedé sin comer, ningún día me quedé sin vestido, ningún día me quedé sin techo, ningún día me quedé sin luz, ningún día me quedé sin gas. Siempre Dios de una o de otra manera proveyó. ¿Cómo no voy a dar la primicia a Dios para agradecer lo que ha hecho por mí durante estos últimos 2 años tan tremendos que vivimos de pandemia? Este año 2021, cosas terribles, muchos se enfermaron y aquí están. Muchos fueron desahuciados aparentemente. Hay el terror y el pánico a este virus, y sin embargo aquí están. Es verdad, ese virus mata, pero más poderoso es Dios que no se lo permitió. ¡Aleluya! ¿Cómo no voy a ser agradecido con Dios? ¿Cómo es que no me voy a atrever a decir, échate ese kilo de manzanas y llévalo de primicia? ¿Qué te pasa? La primicia es asegurar mi vida en Dios y no asegurarme en lo que dejé guardado en mi casa. Vas a tener la oportunidad de traer tu primicia. Y tú sabes si realmente traes una primicia o primero pagaste todo lo que tenías que pagar y de lo que te sobró trajiste a Dios. Eso será tomada como una ofrenda voluntaria y no como una primicia. Y yo te deslindo y te desligo de una mentira delante de Dios. No traigamos mentiras a Dios, traigamos verdades a Dios. Y tú sabes que lo que traes, tú sabes si es una ofrenda voluntaria o si es una primicia. Si es una primicia, sí, díselo a Dios. Ponte de pie. Si es una ofrenda voluntaria, también díselo a Dios. Pero tendrás la oportunidad la siguiente semana para traer tu primicia a Dios verdaderamente. No se lo vas a decir a nadie, ni a mí siquiera tampoco. Pero sé íntegro. Esta primicia va a marcar un antes y un después. Esta primicia va a abrir las ventanas de los cielos en estos 3 años. Ni siquiera es el año 2022. Va a abrir 3 años la puerta. Y aunque el año que viene tú traigas una primicia, te va a abrir la puerta de la bendición por 3 años. Esas arcas se van a llenar. Esas arcas van a estar multiplicadas. Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde sobre de ti. Jehová hará resplandecer su rostro sobre tu vida. Jehová hará que su palabra se cumpla en ti. Mozo fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Este año va a ser el mejor año de tu vida para cosechar. Ya sembraste con lágrimas. Ya sembraste estos 2 años con temor, con duda, con incertidumbre. Ya sembraste y estás de pie. Ahora vienen 3 años de cosecha. Y este año 2022 va a ser un año maravilloso para ti. Va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber dificultades, va a haber opresión, va a haber oposición. Pero no temas, porque Dios te va a abrir puertas. Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Si se cerraron las puertas, fue porque en tu cuenta se está acumulando. Hay algunos, dice el Señor, que se les cerraron las puertas, pero no fueron pérdidas, fue acumulación. Dije, fue acumulación. Otros que se les cerraron las puertas porque dejaron a Dios en segundo lugar en sus vidas, y por esa razón se te cerraron las puertas. Pero si haces de mí la prioridad, este año y 2 años más tendrás puertas abiertas para todo aquello que yo tengo de planes para tu vida.
puertas de salud, medicina para el cuerpo, transformación de carácter, de temperamento. El esposo que estás esperando también Dios lo va a traer en este lapso de tiempo de 36 meses. 3 años Dios te va a preparar para que recibas al esposo que viene. Parece una locura lo que está diciendo, pastor. No es una locura. Sé lo que Dios me ha venido hablando durante estos días. Porque primicia es remisión, primicia es restitución. Dice la palabra que la primicia redime. Volviendo a Éxodo 13, versículos 12 y 13. La primicia redime. Aleluya. La primicia redime. La primicia redime. Aleluya. Esa primicia redime lo que no tienes, redime lo que perdiste, redime lo que no has podido alcanzar. Una primicia de manera correcta redime, paga el precio por aquello que va a venir. Es como un pago adelantado de aquello que vas a recibir posteriormente. Aleluya. Aleluya. Harás pasar a Jehová todo lo que abriere en la matriz, asimismo todo primerizo que abriere en la matriz de tus animales. Los machos serán de Jehová, dice la escritura. El que sigue, pues todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Una primicia trae redención, una primicia redime, aleluya. Una primicia correcta redime. El negocio que estaba en quiebra va a ser redimido por el poder de la primicia, aleluya. Ese negocio en bancarrota, ese negocio que no tenía cliente, va a ser redimido por el poder de la primicia. Ese hogar que estaba abandonado en la soledad, sin marido, sin mujer, va a ser redimido. Dios va a traer, porque de Jehová viene la mujer, de Jehová viene el marido. Dios es el que da los hijos, Dios es el que da todo. Pero tenemos que dar pasos de fe. Si en esa casa necesitan salud, viene redención de salud. Dios viene a redimir la salud en tu vida. Si en esa casa hay deudas, viene redención. Pero tienes que hacer lo correcto. Y él dijo: Dios, no puedes redimir algo con un burro. Escúchenme, no puedes redimir nada con un burro, porque el burro no es animal puro delante de Dios. No cometamos la burrada de querer redimir con un burro. Es como aquel que dice: pastor, tengo 50 ovejas, pero la perra tuvo perritos y mejor le traje un perro. Esto no es así. Perro no redime, burro no redime, sino la manera y la forma de Dios. Dice: al burro lo vas a redimir con un cordero. Pero si no tuvieras cordero, entonces sacrifica al burro. Si no tienes entendimiento, esta tarde sacrifica al burro. Sacrifica al burro que está dentro de ti. Córtale el cuello al burro que está dentro de ti, que te hace ser necio y testarudo y rebelde. Porque un burro es caracterizado por ignorancia. Un burro es caracterizado por necio, por testarudo. Entonces a veces tenemos que cortarle el cuello. Dice: al burro lo redimes con un cordero. Pero si no tienes cordero, porque hay pobreza en ti, entonces córtale el cuello al burro. Sacrifica al burro, pero no me lo presentes a mí. Y ese sentido de redención es lo que hizo Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de los burros. Otra vez, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de los burros. Oh, Dios mío. Otra vez, dígalo conmigo: Jesús es el Cordero que quita el pecado de los burros. Otra vez, Jesús es el Cordero que quita el pecado de los burros, que redime a los burros. Así que no seremos más burros, ni actuaremos más como burros, ni tendremos el carácter de un burro, ni tendremos la mente de un burro, sino que tendremos el entendimiento de Dios y tendremos la mente de Cristo. Dios elimine mentalidades de burro.
carácter de burro, actitudes de burros, que están continuamente midiendo su casa, midiendo al pastor, midiendo el lugar donde están. Aquí está mejor, acá está mejor, yo estoy mejor. Le quitemos mentalidades de burros y comamos de los pastos que Dios está dando a nuestra vida. Cada uno de nosotros dice: la primicia correcta redime al burro. La primicia correcta redime lo incorrecto. La primicia correcta redime lo impuro para hacerlo puro. La primicia correcta prepara anticipadamente la bendición del mañana. La primicia te prepara para el mañana. La primicia no es para el ahora, es para mañana. Mañana que tengas hambre, mañana que tengas frío, mañana que tengas sed, todo está pago, todo está suplido, todo está preparado por parte de Dios. Pero ¿cuál es tu fe? El temor que ahora te detenga, el día de mañana lo llorarás en el estómago. El valor con el que ahora te enfrentes y digas: confío en ti antes que en cualquier otra cosa, que con aquello que con lo que me quede, prefiero confiar en ti que en lo que me puedo quedar. Eso era el desafío de la primicia. Es decir, Dios estaba tratando con el miedo del hombre, con la necedad del hombre y con la actitud secundaria en la cual el hombre había tomado a Dios. Así que la primicia hoy te desafía y te dice: ¿quién es primero para ti? Adoremos. Aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Adoren, vamos. Tengo la vida por ti. Tengo salud por ti. Tengo vestido por ti. Tengo calzado por ti. Tengo vida por ti. Tengo familia por ti. Tengo casa por ti. Todo lo que tengo, trabajo, y aún que no lo tuviera, todo es gracias a ti, Señor. Así que hay mucho de qué agradecerte en esta tarde. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dile: si te tengo a ti, lo tengo todo. Aleluya. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Decláralo, iglesia. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Decláralo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Aleluya. Aleluya. Números, termino con esto. Números 6:22 en adelante. Dice la palabra de Dios, esto es para ti en esta mañana. Dice el Señor: y Jehová habló a Moisés diciendo, aleluya, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová
te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice el Señor. Aleluya. Y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, lo ungió y santificándolo con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificación en el altar con todos sus vasos. Hoy Dios bendice tu vida. Hoy Dios bendice tus manos, la obra de tus manos. Hoy Dios bendice tu casa. Hoy Dios, si tú oyes su voz, Jehová te bendecirá en todo. Deuteronomio 28, esta bendición vendrá y te alcanzará. Si hoy decides no tener una mente como burro, sino tener una mente en Cristo Jesús. Si hoy desechamos la necedad, si hoy desechamos el egoísmo, si hoy desechamos la mentira, si hoy desechamos las cosas que ocuparon el primer lugar en nosotros antes que Dios, dice el Señor, vendrán sobre de ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3, y lo que sigue: bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito serán tus hijos, benditos el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Dice el Señor: pondrá a tus enemigos Jehová que se levanten contra ti, derrota batida delante de ti, porque por un camino saldrán a ti, pero por 7 caminos van a huir de delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros. El Señor me ha mostrado, vienen tiempos difíciles, rumores de guerra y vientos de guerra en Medio Oriente y en Europa. Esto va a hacer que los alimentos empiecen a escasear. Y Dios me mate si miento lo que le estoy diciendo. Los alimentos van a empezar a disminuir en porciones a causa de todo esto. Y Dios va a tener piedad de nosotros. Estos 3 años nos va a cuidar. Pero tenemos que ser fieles y leales a Dios. Tenemos que amarlo. Tenemos que hacer y volvernos a hacer de Dios nuestra prioridad. Tenemos que hacer a Dios primero en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad. Viene una década antes del 2030 que se va a volver más difícil. El poshumanismo nos ha alcanzado. El desplazamiento del hombre se va a ver más palpable entre más nos acerquemos al 2030. No vienen tiempos fáciles, pero el Señor me ha dicho: no teman, confíen. Yo no dejé a mi pueblo, no dejé a mis hijos, nunca dejé a Israel. Aún estando en la tierra de Gosén, yo tuve cuidado de ellos. Cuando ellos vivieron en esclavitud, tuve cuidado de ellos. Aun cuando quisieron matar a sus hijos, yo no lo permití, dice el Señor. Ellos tuvieron que vivir por su rebelión y desobediencia este proceso, pero nunca los dejé. Pueblo mío, ustedes han vivido 2 años de pandemia, pero esto es solo el principio de cosas mayores y difíciles que están por venir. Por eso hablo de proteger y proveer. 3 años, vuélvete un previsor. 3 años, vuélvete un ahorrador. 3 años, vuélvete una persona que sepas cuidar los bienes que Dios ponga en tu mano. Haz de Dios el altar de tu vida y ponlo en las tablas de tu corazón, su palabra.
porque los días que se avecinan son demasiado difíciles. China quiere una invasión a Taiwán, Rusia una invasión a Ucrania, e Irán quiere atacar Israel. Una trinidad satánica que se está moviendo con toda su fuerza para acabar con todo aquello que es de Dios. Y qué casualidad que todos comunistas, gente incrédula que no ama a Dios, naciones idólatras, y sus líderes hombres perversos, torcidos, que no tienen a Dios por luz ni su palabra por verdad. Shalomitas, despierten. No hagan de los bienes materiales su prioridad. No hagan de la ciencia ni de la inteligencia del hombre su Dios. No hagan de sus hijos una desgracia. Confíen y declaren más bendición sobre sus hijos. Dejen de maldecirlos. Dejen de hablar mal de ellos. Dejen de verlos como algo derrotado. Ellos son carne de tu carne y sangre de tu sangre. Deja de verlos como algo perdido. Yo, Jehová, rescataré tu generación. Yo, Jehová, salvaré a tus hijos y los traeré en los próximos 36 meses. Los voy a traer a mis plantas y los haré nuevas criaturas. Pero vuélvete a mí, camina conmigo, haz de mí tu prioridad. Deja lo terrenal, deja lo mundano, deja tus miedos de lado, deja la mediocridad de lado, deja el conformismo de lado. Porque yo, Jehová, si obedeces mi palabra, bendeciré tus graneros, y en todo aquello en lo que tú pongas tus manos, yo te habré de bendecir. Haré de tus manos algo próspero, algo que emane riqueza para el bien tuyo y el bien de tus hijos, para que cuando venga el día de la angustia y del dolor de Jacob, tú estés preparado y estés listo para enfrentar lo que sea. Por cuanto yo te anticipé y por cuanto yo te proveí antes de que llegara el día malo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Yo, como fui con Moisés y con Josué, y como fui con mis siervos y como fui con mi siervo Jesús, también seré contigo, dice el Señor. Tú eres mi pueblo, eres mi iglesia, eres mi amada, eres la niña de mis ojos, eres mi especial tesoro. Pero ya basta, tienes que hacer. No puedes ser infiel, no puedes tener dos maridos, no puedes tener dos amos, no puedes tener dos señores. Tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Jehová enviará bendición a tus graneros. Jehová enviará bendición a tu vientre. Jehová enviará bendición a tu cabeza, y haré de tu cabeza no entendida, cabeza entendida, mente entendida, cerebro entendido. Las cuatro cortezas de tu cerebro estarán llenas de mi plenitud. Ninguna de ellas se estará desplazando a la otra. Todas ellas, yo pondré las tablas de mi ley en tu mente y en tu corazón. No serás entendido solamente por la inteligencia que te he dado como hombre, sino serás alguien que camines de acuerdo a mi corazón, como David caminó conforme a mi corazón. Y no porque él fuera recto, demasiado íntegro, sino por el simple hecho de que nunca se atrevió a decir lo contrario de lo que yo decía, sino aún en medio de su necedad y en medio de su desconfianza y en medio de su testarudez humana, David siempre le dijo sí a mi palabra. Por eso David caminó conforme a mi corazón, porque a todo mi palabra siempre le dijo que sí. Lleno de errores, lleno de pecados, con manos, yo no le permití que construyera mi templo porque sus manos estaban llenas de sangre. Pero con todo eso puedo decir de mi siervo David que andaba conforme a mi corazón. Y andar conforme a mi corazón es que él no establecía las cosas a su manera, sino todo lo que hacía siempre indagaba y preguntaba cómo se debía de hacer. El día que él quiso hacer lo contrario y traer el arca del pacto al pueblo, lo hizo de manera incorrecta, porque ingenuamente él no preguntó cómo debía de ser, y vino muerte a Usa, y vino muerte a aquello que no estaba alineado a lo que yo había determinado.
Pero David aprendió la lección, de tal manera que terminó preguntando cómo debía de hacerse para traer el arca del pacto. Y entonces volvió a entender David que él no podía tomar determinaciones, aunque fuera rey, de hacer las cosas a su manera. Mi pueblo ha tenido ese gran problema, porque escucha voces que le dicen que esta no es la forma, aunque lo lean, aunque el Espíritu lo revele, siempre están de necios, testarudos, queriendo traer mi presencia y mi gloria a su manera. Sin santidad nadie me verá. Sin santidad yo no lleno un pueblo. Sin santidad yo no lleno una iglesia, un templo. Sin santidad yo no sano a nadie. Porque yo conozco los corazones y las intenciones por las cuales y de la manera como ellos me piden. Yo te bendeciré porque yo soy Jehová tu Dios. Y todos mis planes son planes perfectos y de bien que tengo para ti. Pero tú no has discernido eso. Estás distraído. Estás metido en otras cosas que yo no te mandé a hacer. No me buscas. No tienes hambre de mí. No tienes sed de mí. No quieres mi presencia. La carne te gobierna. Pensamientos necios te gobiernan. La necedad de la carne te gobierna. La testarudez te gobierna. El intelectualismo te gobierna. Eres sabio en tu opinión. Crees que sabes algo y no sabes nada. Crees conocerme pero no me conoces. Estás como Job en un principio, de oídas te había oído, pero tus ojos no me han visto. No has visto lo que soy. Te emocionas con lo que puedes recibir humanamente, materialmente. Pero si tan solo buscaras los tesoros y las riquezas que yo tengo destinadas para ti, te darías cuenta que todo lo que tus ojos han visto no se compara con la gloria que tengo para ti. Has sido necio y testarudo. Te he llamado para que me sirvas. Te he buscado incansablemente para que vengas a mis pies y hagas mi voluntad. Te he mandado siervos para que te prediquen, para que te oren, para que te liberen. Te he liberado, te he sanado, te he restaurado, te he mostrado puertas abiertas de lo que quiero hacer contigo. Pero has sido necio e insensato. Cada vez que yo llego a ti, tú me cierras la puerta. Llamo a las puertas de tu corazón y no me oyes. Tu talento está ahí estancado, está ahí enmohecido. Tu talento está escondido por miedo, por vergüenza, por necedad. Está ahí porque te has acomodado. No quieres servir, no quieres avanzar, no quieres crecer, no quieres desarrollar, porque tu tiempo, Cronos, te ha gobernado. Tienes tiempo para todo, pero menos para mí. Levántate, brilla, resplandece, suelta las necedades, suelta las truanerías del mundo, suelta los deleites de la carne, suelta lo que te está deteniendo. Te estás aferrando a lo que yo no te di, te estás aferrando a lo que yo no te llamé a hacer, te estás aferrando a aquello que yo un día te dije que soltaras. Pero tú has sido necia. Simplemente has pensado que estás haciendo las cosas, pero desde el principio lo que no hiciste bien, no quieras corregirlo ahora, pensando que porque me conoces o oíste mi palabra ya lo estás haciendo bien. Si tú no hiciste las cosas bien en el principio, no me pidas ahora y me hagas creer o que piense que lo que estás haciendo ya está bien. Suelta lo vil, lo sucio, lo menospreciado, lo que me aborrece, lo que abomina mi nombre, lo que no tolera mi palabra. Con él convives, con él compartes. Balaam se convirtió en tu Dios. Mamón es el que le sirves. Has dejado que Moloc tome a tus hijos y los sacrifique, porque se los has entregado a Moloc en el fuego del entretenimiento, en el fuego de la mentira, en el fuego del espectáculo y de la parafernalia del mundo. Ahí entregaste a tus hijos a Moloc, el nuevo Moloc, en forma de estrella, en forma de grandeza, que deslumbra a tus hijos. Has entregado a Astarot, a la inmundicia, a tus propios hijos.
No levantas la voz ante la corrupción de lo que existe, ante la mentira de lo que está gobernando a tus propios hijos. Y Astarot, la inmundicia, el señor de las moscas, Belcebú, ha venido a gobernar la vida de tus hijos. Y toda la inmundicia a través de alcohol y drogas está fluyendo en su sangre. Y no hay nada que pare esta corriente de iniquidad, solo que tú te despiertes y te levantes y comiences a soltar la palabra mía sobre el corazón de los que son tuyos. Has levantado a Astarte, a Diana de los efesios altares. Has entregado tu cuerpo a la inmundicia, tu cuerpo a la fornicación, tu cuerpo al adulterio. Has entregado tu cuerpo a las codicias sexuales y a los deseos sexuales. Ahí estás clavado, ahí estás embelesado, ahí estás hechizado. Vives en fornicación, no pones en orden tu vida. Diana de los Efesios está siendo venerada y adorada por muchos que no han rendido sus cuerpos a mí. Tus mentes están cautivas y embelesados con la mentira de este mundo, pensando en los grandes éxitos cuando tu vida ya está en derrota. Piensas en riqueza cuando la apostasía ha llegado a ti y no te diste cuenta. Dices: soy rico y me he enriquecido, pero eres un ciego, pobre y cuitado que no ves. Ha llegado la enfermedad y la hinchazón a tu vida y no te das cuenta que se pudrió aquello que yo quería hacer bendición en ti. Pusiste tus ojos en Mamón antes que en mí, y por eso la situación no mejora. Tienes un poco más de mejor economía, pero tienes un mayor distanciamiento acerca de la fe y acerca de mi presencia en ti. Yo te bendeciré. En todo lo que pongas tu mano te bendeciré. En la tierra de México que Jehová te dio a ti como mexicano. Dios te puso en esta tierra, y en esta tierra Jehová te bendice. Enviará Jehová contigo la bendición. Versículo 9. Prepara tu corazón aún más. El Espíritu está hablando. El Espíritu está hablando. El Espíritu está hablando, se está paseando. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo. Qué tremendo. Jehová cuando dice: este no es mi pueblo, no es su pueblo. Pero qué poderoso cuando Jehová dice: este es mi pueblo. No te metas con mi pueblo, no te metas con mis hijos. Porque cuando se quisieron meter con Israel, Jehová apareció por el brazo de Moisés para decir: no te metas con mi pueblo Israel. Cuando se quisieron meter Pablo con la iglesia de Cristo, apareció Jesús y dijo: no te metas con mi iglesia, porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aguas. Que Dios nos confirme como pueblo suyo santo. Y estos 3 años Dios nos va a confirmar como su pueblo. Y vamos a ver la revolución más grande y el mover más grande de su espíritu estar fluyendo en estos territorios, en esta alcaldía. Punta de lanza para esta gran ciudad será la alcaldía Álvaro Obregón. Algo poderoso se va a desatar sobre esta tierra. Desde los altos bajará la lluvia y la bendición para muchos en las diferentes alcaldías. Confirmarte Jehová como pueblo suyo, como te ha jurado, cuando guardes los mandamientos que Jehová tu Dios y andes en todos sus caminos. Versículo 10. Y verán todas las alcaldías, verán todos los lugares de alrededor, verán los 31 estados que la Ciudad de México ha sido visitada por el nombre de Jehová. Y el nombre de Jehová será llamado sobre de ti. Aleluya. Y te temerán, dice el Señor. Versículo 11 dice la Escritura: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en tu fruto. Busca en el vientre de Dios la bendición, y no en el vientre del infierno la manera de sobrevivir en esta tierra. Y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Aleluya. El que sigue: abrirte Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no debajo, cuando decidas obedecer los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y para que los cumplas.
Escojan ustedes a quién harán la prioridad de su vida a partir de hoy en lo sucesivo. Padre, gracias. De lo recibido de tu mano te damos hoy. Gracias por toda la riqueza que ahora traes a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.